Buenas noches, profesor. Soy del grupo 11. Mi nombre es Huber Encarnación Guamán. Esos son los integrantes de mi grupo. El tema que he elegido para poder exponer es el algoritmo de Christian. ¿Qué nos dice el algoritmo de Christian? Dice que es un algoritmo de sincronización de reloj, ¿no? Que se utiliza en diferentes plataformas o diferentes eventos, que es más que nada sincronizar la hora con el servidor. ¿Qué nos dice más Christian? Christian nos dice que describe este método no como probabilístico, debido a que se consigue sincronización solo si el tiempo de respuesta es suficientemente corto, comparado con la precisión requerida. ¿Esto qué quiere decir? Que consiste que un servidor conectado a una fuente UTC y unos clientes que se sincronizan con dicho servidor. ¿Quién lo inventó? Lo inventó Flavio Christian. Fue un informático romano-estadounidense que, que es quien desarrolló este método de sincronización de reloj. Es por tal que lleva su nombre. Por eso se le conoce como algoritmo de Christian en el año de 1989. Tenemos algunas características que, por ejemplo, el algoritmo es de tiempo pasivo, que tiene un problema, que lo que pasa es que el tiempo no corre hacia atrás. El cambio de reloj se debe introducir de manera global en el servidor. La corrección por el tiempo del servidor y el tiempo de transmisión se hace midiendo en el emisor. ¿Ya? Ambos tienen se miden con el mismo reloj. Y el servidor de tiempo puede fallar. Bien, un ejemplo, pues tenemos que, un ejemplo así, más de la vida real, son las compras online. O en las compras online hoy en día influye mucho la sincronización del reloj. Siempre tiene que estar actualizado y siempre tiene que estar preciso la hora. Primero por el tema de las ventas, el tema de las facturas, las boletas, siempre tienen que estar con la hora o las fechas actuales. No puede haber desfases porque estaría eh, evitando o generando muchos problemas o inconvenientes a futuro. Por otra parte, también está, por ejemplo, en la actualización de stock. Porque si tenemos a 5 personas utilizando la página web y ambos utilizan y compran, entonces en varias ocasiones se va a disminuir el stock. Pero si no hay una sincronización, si no hay una actualización, ¿qué puede ocurrir? Que puede variar el stock. De repente a otra persona le sale más, a otra menos, y influye mucho en las ventas. Entonces, al no estar actualizado puede haber mucho desorden, mucho caos. Es por eso que el algoritmo de Christian influye mucho en esto, para poder tener actualizadas las cosas, tanto fecha como hora, con la actualización de stock, por ejemplo. Entonces, de esa forma, vemos cómo se implementa en la vida real. Ahora vamos a pasar para ver el código. Lo he desarrollado en NetBeans, un pequeño ejemplo, y a continuación les voy a mostrar cómo es que funciona de una manera simple y sencilla el algoritmo de Christian. Bien, continuemos. Ahora esto es el código. Lo que hacemos primero es nos vamos a File, ponemos New Project, creamos nuestro proyecto. Una vez que creamos nuestro proyecto, Java Application, Next, y aquí ponemos nuestro nombre. En mi caso yo le he puesto como algoritmo de Chris. Entonces simplemente le damos Finish y ya nos crea nuestro proyecto. Una vez que crea nuestro proyecto, lo que hacemos nosotros es efectivamente primero crear dos clases. Es lo que he realizado yo. Primero, el algoritmo de Chris. Le he llamado así mi package. Y aquí le pongo new Java, en mi caso le he puesto como new Java main class. Y aquí creo pues mis dos Java main, ¿no? En este caso le he puesto como clock cliente y el otro le he creado como clock servidor. Y le doy finish y ya me crea mis dos clases. Bien, ahora ya lo tengo mis dos clases que he creado, que serían
eh, club clientes y mi clase club servidor. Bien, ahora voy a explicar primero, eh, explicar uno que es mi club clientes. Bien, primero es lo que hacemos es primero importar algunos paquetes. Primero declaramos un string, uno para el puerto y el otro para el nombre. Luego lo que hacemos es el buffer que es una clase para leer, que es lo que va a leer todo lo que vamos a ingresar. Y luego vamos a poner pues un mensaje para poder ingresar el puerto. Y después, en este caso, después de eso, lo que vamos a hacer es leer lo que hemos ingresado al puerto y eso lo vamos a guardar en port, que va a ser lo que nosotros previamente hemos declarado. Luego declaramos un integer, que va a ser el primer puerto, que es port, y lo vamos a convertir en integer. Y después ingresamos el nombre de host, y eso también lo vamos a leer y lo vamos a grabar en hostname, que es lo que previamente ya habíamos declarado como string. Ahora ingresamos un try catch. Utilizamos lo que es en este caso, en paréntesis, ingresamos todo lo que es socket para hacer la comunicación con el servidor, que es new socket y los parámetros que son los nombres y el nombre del puerto. Y el print writer, que es para escribir un out, new print writer, socket, get up to string, ¿no? True. El buffer reader, esta clase, como ya la comenté, es para leer los datos. Eso todo va a estar dentro del paréntesis del try catch. Ahora recién ingresamos acá a nuestro try catch y declaramos un string como la entrada del usuario, user input, y mandamos el mensaje que es un cliente iniciado o enter exit para pagar. Ahora sí, como ya habíamos visto, tenemos 4 valores de tiempo: el tiempo 0, el tiempo del servidor, el tiempo 1 y el tiempo final. Ponemos all print line, lo que va a hacer es agarrar el tiempo 0 y lo vamos a guardar como el tiempo actual, ¿no? Entonces, eso lo guardamos y lo vamos a usar más adelante. Después del tiempo del servidor, ¿qué es lo que va a hacer? Es obtener el tiempo del servidor y lo vamos a guardar, ¿no? Ya tenemos la petición y ya lo hemos guardado. Entonces lo que hacemos es el tiempo 1 y lo guardamos en milisegundos. Porque, porque, porque todo, como va toda la transmisión, siempre va a haber diferencias. Entonces lo convertimos en milisegundos o lo tenemos en milisegundos. Entonces, para sincronizar, tenemos que tener el tiempo final. Ese tiempo final que va a ser igual, el tiempo del servidor más el tiempo 1 más el tiempo 0 entre 2. Eso va a ser nuestro tiempo final. Ahora, esto lo vamos a guardar en un formato. Entonces, por eso declaramos get format, formatter y simple format, y aquí bajo este formato que se va a guardar, ¿no? Segundos y milisegundos. Entonces, tenemos los datos, lo que vamos a hacer es imprimirlos. Tenemos tiempo cliente, que ya es lo que tenemos el tiempo cliente. El formato tiempo 1, que es este de aquí, que previamente ya lo hemos establecido. Luego vamos a tener tiempo al servidor y luego nuestro tiempo cliente después del reinicio, ¿no? Que es el tiempo final. Y luego vamos a poner lo que es la salida, ¿no? Eso es lo que vamos a imprimir una vez que ya nosotros hemos obtenido los datos. Entonces, ahora les voy a explicar, este es con respecto a nuestra primera clase de clientes. Ahora vamos a ver un poco con lo que es
la otra clase que se ha creado que es el clock servidor. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a explicar. Bien, el servidor va a ser casi similar. Es un string para guardar el puerto. Buffer reader sabemos que es para leer. Eh, imprimimos que pide el número del puerto. En este caso lee el puerto. Lo almacena en un integer. Iniciamos nuestro try catch. Entonces va a ser igual, ¿no? Vamos a iniciar con nuestro service socket para iniciar comunicación con el servidor y le asignamos el número de puerto, ¿no? Y después un socket client socket, es el socket servidor para hacer la petición y después un run wire, este es para tener un string y el buffer reader, como sabemos, para leer, ¿no? Y igual que la otra clase, recién ingresamos a nuestro try catch. Acá declaramos un input line y entonces imprimimos un servidor iniciado. Entonces, si es verdad que se ha iniciado, entonces esto va a ser igual a input y readline. Ahora, si este es igual a equal a ignore face, va a ser declarado como exit, saliendo, ¿no? O algo así. Entonces, imprime lo que es saliendo, ¿no? O saliendo del servidor. Entonces, ¿qué más? Imprimimos el tiempo en milisegundos más 5 segundos. 5 segundos lo agregamos es porque, para que se note una diferencia, ¿no? Entre lo que tenemos la hora local con la hora del servidor. Eso fue como una manera de ejemplo para ver la diferencia es que le sumas 5 segundos. Entonces, a continuación vamos a ejecutar el código para ver qué es lo que nos arroja. Bien, primero vamos a iniciar el servidor. Entonces le ponemos run file. Al darle run file, como vemos imagen, nos pide ingresar el número de puerto. Nosotros le vamos a ingresar el puerto, por ejemplo, el puerto 30.000. Es un puerto, sí, no, no es que sea, sino lo estamos haciendo como prueba. Un puerto 30.000. Damos enter. Ahora lo que vamos a ver es que vamos a poner eh, el, el nombre del no, nuestro hostname, ¿no? En este caso lo vamos a poner localhost. Localhost es lo que siempre utilizamos normalmente, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro puerto como nuestro nombre de nuestro hostname. Entonces ahora vamos a iniciar nuestro cliente. El cliente room 5 y ahora nos pide ingreso el número a puerto. Entonces ingresamos 30.000. Entonces ingresamos el nombre del host. Entonces vamos a poner, ¿no? Localhost. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Este cliente iniciado, o enter exit para parar. Entonces vemos que el tiempo de cliente es 21:43, 21 horas 43 con 43 minutos, con un segundo, 0.27 milisegundos, ¿no? El tiempo del servidor es pues 21 horas 43 minutos 6 segundos. Como les dije y como es la muestra que hicimos, lo que explicaba, se le agregó 5 segundos de diferencia, que es netamente para ver esa diferencia, ¿no? Para poder, a manera de ejemplo, para verlo. O en todo caso debería ser igual. Entonces, esta diferencia se nota porque simplemente nosotros la agregamos aquí 5 segundos más, que por un tema de práctica los estamos viendo. Entonces, eso es el por qué se nota esa diferencia entre servidor y cliente, para verlo nada más. Entonces, como vemos, hay esa diferencia. Entonces, eh,
el tiempo que se va a establecer para el cliente va a ser la misma, ¿no? Que es del servidor, que sería pues, que sería el 21,43 y 6 segundos con 0,26 milisegundos. Entonces, de esta forma es como se establece el principio de Christian o el algoritmo de Christian. Vemos cómo tenemos el tiempo del cliente, el tiempo del servidor que deben ser iguales, solo que acá lo tenemos diferente a manera de práctica se le agregó 5 segundos más, pero estos son los datos que nosotros tenemos y que deberían ser iguales, ¿no? Este es el tiempo que se va a establecer una vez que se reinicia el sistema. Este es el tiempo que se va a establecer, ¿no? Que deberían ser lo mismo con el servidor. Entonces, esa es una explicación del código que se realizó, profesor. Eh, Eso sería todo y muchas gracias.